Hola con todos, el que les habla es Richard Corte Velázquez, alumno de la Universidad Federico Villarreal de la Escuela Profesional de Ingeniería de Transportes. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las propiedades de la madera. Hay tres propiedades de la madera: propiedades físicas, propiedades tecnológicas, propiedades mecánicas. Propiedades físicas. Las características físicas de la madera más importantes para la construcción son el contenido de humedad, la merma, la densidad, la dureza, la tendencia a curvarse, etc. El conocimiento de dichas características es muy importante para utilizar el material adecuado. En las fichas técnicas de las maderas figuran ciertas características físicas como la densidad, la dureza, la tendencia a curvarse y la movilidad. La densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. La masa y el volumen de la madera están muy relacionadas con el contenido del agua, por lo que es imprescindible medir siempre la densidad en condiciones concretas. Normalmente se mide con una humedad del 12%. La densidad es una característica propia de cada tipo de árbol. Generalmente, la densidad de las especies coníferas que se utilizan normalmente en la construcción suelen ser entre 400 kg metros cúbicos y 550 kg por metros cúbicos. La dureza. La dureza es la dificultad que ofrece la madera para que se introduzca en ella clavos o cualquier otra partícula. La madera es un material blando y la comparamos con otros, como el hormigón o el acero, lo cual puede ser una ventaja por tratarse de un material fácil para el trabajo, pero también puede ser una desventaja, por ejemplo, por ser un material fácil de marcar. La dureza está ligada a la densidad. Cuanto mayor sea la dureza de la madera, mayor es su densidad. Tendencia a curvarse y movimiento de la madera. Si se modifica el contenido de la humedad, también cambian las medidas de la madera. Cuando dicho contenido aumenta, se hincha, y cuando disminuye, encoge o merma. Los cambios de humedad y volumen de la madera se miden mediante el coeficiente de contracción volumétrica. Propiedades tecnológicas de la madera. Las propiedades tecnológicas muestran la idoneidad de la madera en procesos de maquinización o para trabajarla. Las características físicas de la madera influyen en las propiedades tecnológicas de la madera. En el apartado de propiedades tecnológicas de las fichas individuales, se mostrarán mediante un diagrama de procesos de mecanizado de la madera más común y facilidad para llevarlo a cabo. He aquí los procesos y características. Aserrado. En general, las maderas pesadas suelen ser más difíciles de cerrar que las blandas, pero en ocasiones las maderas blandas, al tener bolsas de resina, dificulta el proceso de cerrado. Atornillado o clavado. Muchas veces al introducir tornillos en la madera suele haber peligro de que se agrieten, y antes de clavarla o atornillarla suelen tener que hacerse agujeros. Como ejemplo tenemos las maderas blandas. Encolado. Se indicará la compatibilidad de la madera con las colas más usadas en el mercado. Generalmente las maderas coníferas son malas de encolar y surgen dificultades al preparar la superficie. Acabado. Se indicará si la madera es compatible o no con los barnices, tintes, pinturas, etc. En algunas ocasiones, antes de colocarla, hace falta preparar su superficie. Propiedades mecánicas. Las características de la madera varían según su contenido de humedad, la duración de la carga y la calidad de la madera, dureza, densidad, defectos. Las características mecánicas de la madera pueden ser analizadas a través de las fibras paralelas y las fibras perpendiculares. En las fichas técnicas analizaremos las fibras en el sentido paralelo, pues la resistencia es mayor en sentido perpendicular. En ellas indicaremos además tres fuerzas mecánicas: resistencia a la flexión, resistencia a la compresión y resistencia a la tracción, y el valor del módulo de la elasticidad. He aquí individualmente cada una de esas propiedades. A continuación las aplicaciones. Resistencia a la flexión.
es la fuerza que se hace en la madera contra las tensiones de compresión y tracción de las fibras en paralelo. La madera puede estar en distintas posiciones a la hora de enfrentarse a las fuerzas de flexión entre dos apoyos, sobre dos apoyos o adherida a una pieza. Esta propiedad es muy importante cuando las piezas son largas y finas, estantes, bancos, suelos. La resistencia de la madera a la flexión suele ser muy grande. 2. Resistencia a la tracción. En la fuerza que se realiza la madera ante dos tensiones en sentido contrario, que hacen que disminuya la sección transversal y aumente la longitud. Aunque la producción de mueble tiene muy poca importancia, es muy importante en estructuras de madera. 3. Resistencia a la compresión. Fuerza que realiza la madera contra tensiones que tienden a aplastarlas. El efecto de aplastamiento es mayor con las fibras de sentido perpendicular que en sentido contrario. 4. Módulo de elasticidad. Propiedad de la madera para curvarse longitudinalmente sin romperse. En la madera existen dos módulos de elasticidad. En las fibras de sentido paralelo, el módulo de elasticidad a la tracción y el módulo de elasticidad a la compresión. De hecho, como has podido ver anteriormente, la resistencia ante dicha fuerza adquiere valores diferentes. En el campo o la práctica en las fibras en sentido paralelo, se utiliza un único valor de módulo de elasticidad. Para calcularlo, se tiene en cuenta los anteriores valores de tracción y compresión. Su valor según de calidad madera suelen ser entre 70.000 y 120.000 kilogramos por centímetros cuadrados. Muchas gracias por su atención.